Vamos a dar inicio a la clase número 2 de nuestro taller Prevención de Caídas, taller que pertenece a nuestro periodo enero-febrero 2024. Recuerda que puedes invitar a tus amigos y no dudes en ver esta clase después grabada, ¿ya? Como materiales para el día de hoy vamos a necesitar un lápiz y papel, ¿ya? Para tomar apuntes en nuestra porción teórica y ropa cómoda, hidratación, zapatos o calzado cómodo, ya para la parte práctica. Damos inicio. El día de hoy nos toca hablar sobre los factores internos, ya con respecto a las caídas. La semana pasada tocamos este tema de una manera muy superficial. Ahora lo vamos a tocar desde nuestra área específica, ¿sí? Desde el punto de vista musculoesquelético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar primero? Hacer un pequeño repaso de los factores internos. Hay una disminución con el pasar del tiempo de nuestra agudeza visual. Hay también cambios en el oído interno. Nuestro sistema vestibular también presenta ciertos cambios con el pasar del tiempo. Hay una disminución de la sensibilidad y propiocepción, ¿ya? De la sensibilidad frente a la noción del propio cuerpo en el espacio. También hay el lentecimiento de nuestros reflejos. Hay sarcopenia, atrofia muscular, que vamos a considerar sarcopenia como la disminución de la cantidad, de la calidad y de la función muscular. También hay atrofia de las partes blandas, por ejemplo, atrofia de nuestros tendones, de nuestros ligamentos. Vamos a tener degeneración de las estructuras articulares. Un ejemplo de esto podría ser la artrosis. Y por ende, también tocar un tema bien importante ligado a esto también, que es el tema del dolor. El dolor también es un factor de riesgo frente a las caídas. Vamos a, ver algunas cositas bien importantes, pero el desglose está a continuación. ¿Qué modificaciones se producen en el aparato locomotor en personas mayores que predisponen a las caídas? ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que ocurre con el pasar del tiempo? Vamos a notar que nuestra columna vertebral presenta unos desplazamientos. Hay desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, ¿ya? Y esto es debido, como en la imagen, ¿cierto? Esto es debido a la disminución de la altura de los discos intervertebrales y el eventual acuñamiento de las vértebras por fracturas osteoporóticas, etc. Y se produce una cierta cifosis o una cierta curvatura hacia adelante de nuestra columna dorsal, ¿ya? Entonces, estos discos que aparecen aquí en la imagen, ¿ya? De un color verdecito, son los que se van desgastando con el pasar del tiempo, además de algunas otras fracturas que pueden ocurrir de nuestra estructura vertebral, producto ¿ya? De la desmineralización, del desgaste, etcétera, del pasar del tiempo. ¿Ya? Esto no ocurre en todas las personas, pero hay personas que tienen cierta predisposición a que estas situaciones sucedan. ¿Ya? Esto es bien importante porque al desplazar nuestro centro de gravedad hacia adelante, lo que hace es que nuestra cabeza esté un poquito más adelante que nuestros pies, ¿cierto? Nuestra cadera queda un poco más atrás y lo que termina haciendo esto es disminuir la longitud de zancada y también aumentar el número de pasos en cuanto a distancia, ¿ya? Dentro de otras cositas. También vamos a notar en nuestra cadera, o sea, esta, como les decía, esta es una mirada musculoesquelética. Con respecto a la cadera, hay una rigidez de nuestra articulación, hay una disminución de la movilidad, hay una insuficiencia de nuestros músculos. Sobre todo esto pasa cuando hay posturas constantes, posturas viciosas. ¿A qué nos referimos con posturas viciosas? Ejemplo, nuestros músculos se pueden ir atrofiando. Recuerden que el proceso de sarcopenia, como les había comentado, hay una disminución en la cantidad, calidad y función del músculo. Y en ciertas posiciones como estar sentado, ya la musculatura, si yo estoy todo el día sentado, estoy todo el día en una actividad más bien sedentaria, ¿ya? Es bien importante que sepa que esos músculos van a presentar una cierta insuficiencia cuando intenten ¿ya? Realizar algún movimiento o realizar el esfuerzo para el cual están hechos.
Esto, por ende, recuerden que los músculos son las estructuras que movilizan nuestro esqueleto. El esqueleto no se mueve por sí solo, no se mueve de manera activa por sí solo, de manera pasiva sí, porque si hay otra persona que movilice su esqueleto, sí se puede hacer, pero la intención del propio movimiento viene a partir de los músculos, ¿ya? Y hay una dismetría por acortamiento. Dismetría nos vamos a referir a que puede que haya alguna cadera más arriba, alguna cadera más abajo, y esto es producto de fracturas antiguas, displasia de cadera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es bien importante. Hay un cambio ya morfológico con el pasar del tiempo. Nuestro cuerpo va cambiando. Como les decía, nos encorvamos, nos vamos hacia adelante. Esto también repercute en nuestra cadera. Las posiciones viciosas repercuten también en la rigidez y en la insuficiencia muscular. Entonces, todas estas cositas van sumando, sumando, sumando. Y también vamos a hablar sobre nuestra rodilla. Hay una inestabilidad progresiva de nuestra rodilla. Como lo habíamos comentado con anterioridad, también hay un desgaste dentro de la estructura articular, ¿ya? Y esto provoca una disminución de la movilidad de la articulación, ¿sí? O sea, en aquellas personas en donde nuestra rodilla presenta alguna artrosis, algún desgaste de nuestro cartílago articular o incluso de nuestros meniscos, generará una inestabilidad progresiva. Si yo he caído de rodillas con frecuencia, me he golpeado las rodillas o he tenido alguna lesión en puede ser estructura ósea, ligamentos o derechamente dentro de nuestra estructura articular, ya esto con el pasar del tiempo va a generar esta inestabilidad y constantemente voy a sentir que mi rodilla, quizás no es capaz de soportar ciertas cargas, no es capaz de soportar o realizar ciertos movimientos con eficiencia. Entonces, si se vuelve menos eficiente, por supuesto que es nuestro aparato locomotor, es nuestro miembro inferior, y si yo voy caminando y mi miembro inferior no es lo suficientemente adecuado, ¿ya? Para cumplir la tarea, puedo caer a una claudicación espontánea, ¿ya? Dolor, insuficiencia neuromuscular, por supuesto. Con respecto a nuestro pie, hay una atrofia de las células fibroadiposas del talón. O sea, aquí aparece el talón, ¿ya? Y nuestra estructura, ¿cierto? Aquí presenta una cantidad de adiposidad si usted se toca el talón, probablemente se dará cuenta que es un poquito más blandito en el talón. Por supuesto, esto es debido a que tiene que recubrir el hueso calcáneo. El hueso calcáneo es el que aparece aquí en azul, que prácticamente forma la estructura de nuestro talón, ¿ya? Entonces, cuando no está acolchadito, este acolchadito de tejido fibroadiposo, lo que hace es que nuestro calcáneo tenga un mayor contacto con la superficie del suelo o la superficie del calzado. Y por ende, si yo tengo menos tejido adiposo, también es como sentir nuestra piel y huesitos que se están presionando. Eso, por supuesto, que va a generar alguna molestia. También es muy común ver el espolón, ¿ya? El espolón plantar, puede ser en nuestro calcáneo, también puede ser en la zona más frontal, digamos, de nuestro dedito, más cercana a nuestros dedos. También hay una rigidez de las articulaciones interóseas, ¿ya? Vamos a ver que aquí en el pie, al igual que en la mano, vamos a tener estructuras, ¿ya? Bueno, en este caso son metatarso y tarso, ¿ya? En la mano es carpo y metacarpo. Entonces estas articulaciones entre huesitos cada vez se vuelven más rígidas y también hay una atrofia entre la musculatura dentro de estas articulaciones, o mejor dicho, no dentro de las articulaciones, entre las articulaciones o entre los metatarsos, ¿ya? Y también, por supuesto, todas las estructuras o estructuras musculares que tengan que ver con nuestro pie, ¿sí? Si usted se da cuenta, sobre todo las estructuras que tienen que ver con nuestro pie, las que hacen flexión dorsal, o sea, las que, por ejemplo, el tibial anterior, que debería estar aquí más arriba, ¿cierto? En nuestra tibia, su principal función es elevar la punta del pie. Se da cuenta, si ha visto alguna persona mayor que a medida que nosotros vamos envejeciendo,
como hay una inclinación hacia adelante de nuestro cuerpo, un cambio en el centro de gravedad, lo que nosotros tendemos a hacer es caminar un poquito más con los pies arrastrados. Pasitos más cortos, pies más arrastrados, o sea, no levantamos demasiado la punta del pie, y eso también se debe a no solo al cambio de nuestra centro de gravedad, sino que también se debe a una cierta atrofia muscular de nuestro tibial anterior, o sea, una incapacidad de levantar la puntita del pie, ¿ya? ¿Y qué podemos hacer frente a todas estas situaciones? Es contrarrestar los factores internos mediante ejercicio físico, principalmente, ya lo hemos comentado, de fuerza y equilibrio. Pero de todas maneras, también vamos a requerir ejercicios de estiramiento, ejercicios de flexibilidad, ¿ya? Que es un buen trabajo complementario. Recuerde que, según lo que hemos visto anteriormente, hay una cierta rigidez, no solo de la articulación, sino que también nos damos cuenta que hay una rigidez producto de la disminución de la cantidad y calidad de nuestro músculo. Entonces, eso también lo podríamos compensar con estiramiento. Movilizar nuestra cadera, también puede, o sea, perdón, nuestras articulaciones, por ejemplo, nuestra cadera también podría ser una buena forma para disminuir la rigidez. Recuerden, movimiento es vida, así que lo podemos utilizar también, la movilidad articular, como un mecanismo para todas nuestras mañanas al momento de levantarnos, ponernos de pie, ¿ya? Podemos movilizar nuestro cuerpecito, sobre todo si hay procesos como artrosis, ¿ya? En donde se puede disminuir ahí la movilidad articular y también puede generar dolor. Entonces, la movilidad, lubricar nuestras articulaciones, calentar nuestras articulaciones va a servir bastante para disminuir estos malestares. También masajes. ¿Por qué masajes? Porque cuando hay rigidez en la articulación también puede haber rigidez o tensión muscular innecesaria. Entonces nos va a ayudar ya no solamente a mejorar o disminuir la rigidez, sino que también nos va a ayudar a los procesos de bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Voy a sentir ya mi musculatura un poquito más relajada, voy a sentir que se libera cierta tensión. Entonces es bien importante el proceso de masaje, sobre todo cuando hay alguna molestia en la zona muscular. Es sumamente importante conversar esto con respecto a los masajes, que es, no se hace masaje arriba de los huesos, solamente se masajea nuestro músculo. Si yo hago masaje sobre mi hueso, tengo el riesgo de provocar algo que se llama, deme un segundito, periostitis. Ahí está el nombre. Periostitis, la periostitis es la inflamación del periostio, que es la membrana que recubre el hueso, por un roce excesivo. Entonces es bien importante no masajear el hueso, que no tiene ningún objetivo, sino que principalmente masajear nuestro músculo, ¿ya? El músculo es un tejido mucho más elástico, por supuesto, contráctil, entonces todas sus características van a verse beneficiadas con los masajes. Hay que mantener un registro ya de los cambios ocurridos con la edad. Esto es sumamente importante, es una recomendación que quizás pareciera obvia, pero es importante mantener un registro no solo mental, sino que también podríamos escribir en algún papelito ya nuestro pasar del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Voy a cambiar el grado ya de mis anteojos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va disminuyendo la agudeza visual. Voy a adquirir quizá alguna plantilla para nuestro pie porque tengo alguna molestia en el arco plantar. Entonces, mantener como en constante registro cuáles son las cositas que he cambiado en mi cuerpo, qué son las cositas que puedo continuar haciendo, qué son las cosas que no debo continuar haciendo, ¿ya? Ejemplo, tengo artrosis de rodilla, entonces quizás mantener este registro de cómo debiese bajar una escalera de mejor manera y recordarlo, porque las primeras veces se me va a olvidar, entonces voy a dar el paso largo ahí con mi rodilla derecha y voy a decir, uy, no, y ahí nos va a doler. Y sobre todo si es el primer peldaño, ¿ya? Y bajando, ese dolor puede provocar una caída incluso, ¿ya? Porque recuerda que el dolor muchas veces limita la funcionalidad de nuestro sistema. Ejemplo, usted va a caminar, va a dar un paso
y da un paso doloroso, y entonces la musculatura o la articulación pierde su función, ¿sí? Porque nuestro cuerpo cuando siente algún dolor, cuando siente alguna lesión, generalmente para evitar esto no pasa siempre, pero generalmente para evitar un mayor daño, lo que hace es desactivar esa zona de nuestro cuerpo, ¿ya? También podemos mantener nuestras enfermedades controladas y chequeadas, por supuesto. Nuestra presión arterial la podemos medir constantemente para no tener mareos o tener alguna complicación con respecto a la presión arterial. También podemos controlar nuestra azúcar en sangre en el caso de tener alguna diabetes o tener resistencia a la insulina o alguna otra condición en particular, etcétera, etcétera. Entonces, bien importante, ¿ya? Las condiciones que afectan el sueño también son un factor de riesgo. Entonces, intentar mantener todo controlado, los medicamentos, mantener el chequeo constante, eso también disminuye considerablemente el riesgo de caída. Y por supuesto a hacer adaptaciones a nuestras rutinas. ¿A qué me refiero? Si mi agudeza visual está un poquito más deteriorada, ¿ya? Por supuesto que tener lugares más iluminados, quizás realizar nuestras actividades más ligadas a las horas de luz natural y las actividades que tengan que ver con la oscuridad, quizás omitirlas o derechamente realizarlas más tempranito, ¿cierto? Ese tipo de adaptaciones a las rutinas es bastante útil. Otro ejemplo también podría ser poner alguna alarma para controlar el tema de la ingesta de fármacos, ¿ya? Para no tener estas descompensaciones, es sumamente importante. Y recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube en el cual se puede suscribir gratuitamente, ¿ya? Ninguna suscripción de YouTube, si no me equivoco, tiene algún costo. Y es Profesores Contigo, ya lo puede buscar y se puede suscribir, no hay ningún problema con eso. Vamos a dejar de compartir y dejar de